Hasta ahora habíamos visto a Juan Guaidó actuando en Venezuela, este joven ingeniero de 35 años, diputado y líder de la Asamblea, pisó nuestro país como parte de una gira por la región y está nuestra Inés Capdevila para referirse y analizar esta visita. Inés, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo andás? Viene de Paraguay, estuvo en Brasil. Viene de Paraguay, viene de Brasil, una mini gira bastante, te diría, que la sacaron de la galera después de una reunión del Grupo de Lima el lunes pasado, que no le cayó muy bien a la oposición venezolana. Entonces el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, decidió emprender esta mini gira, Brasil, Paraguay, Argentina, Ecuador, Chile, Perú y probablemente después Europa. Lo que está demorando, Juan, es el regreso a Venezuela. ¿Por qué decís que le cayó mal a la oposición? Porque el Grupo de Lima se diferenció bastante de Estados Unidos y de la administración Trump al dejar muy claro que no va a apoyar de ninguna manera la intervención militar con la que Trump juega de vez en cuando. Te diría que un día sí, un día no. Un día la enfrían, un día la ponen sobre la mesa. Es la forma de amenazar. Porque la administración Trump también se está quedando sin armas contra Maduro en esta guerra de presión asfixiante. Entonces tiene que blandir el argumento de una intervención militar para tratar de asustar al régimen de Maduro. Ahora, después del fracaso de la ayuda humanitaria del fin de semana, después de que el Grupo de Lima dijera, nosotros no vamos a apoyar una intervención militar porque una intervención militar no va a solucionar absolutamente nada. Bien, la oposición dijo, tenemos que sacar nuestras cartas de la mesa, volverlas a mezclar y dar de nuevo. ¿Guaidó quiere una intervención militar? Guaidó nunca él se mostró abiertamente inclinado a favor de una intervención militar. Sí lo hicieron algunos otros dirigentes de la oposición. Julio Borges, el mismo lunes, un dirigente bastante importante, un poquito más tirado a la derecha de Juan Guaidó. La oposición venezolana cubre todo el espectro político, desde la derecha y la ultraderecha hasta la izquierda. Bien, algunos sectores dijeron sí, vamos por una intervención militar, porque básicamente dicen es la única forma de sacar a Maduro del gobierno que está usurpando en este momento. Ese es el argumento de ese sector de la oposición. Juan Guaidó tiene un argumento no del centro de la oposición, porque te diría que ese sector está ocupado por otro grupo, pero un poquito a la centro derecha. Dice no. Vamos a jugar esta guerra de presión asfixiante afuera y dentro de Venezuela para tratar de arrinconar a Maduro y quitarle lo que es esencial para la supervivencia de Maduro, que es, como ya hablamos tantas veces, el apoyo de los militares. Bien, ellos apostaban todas sus fichas, la oposición apostaba todas sus fichas a que con la jugada de la introducción por 3 puntos diferentes de ayuda humanitaria a Venezuela iba a haber una deserción masiva, una desbandada de las Fuerzas Armadas bolivarianas. No lo hubo. Algo así, entre 300 y 500 oficiales de rango medio o inferior dejaron las Fuerzas Armadas bolivarianas. Un número absolutamente insignificante para lo que probablemente hoy muchos describen, hay que ponerlo un poquito en perspectiva, no sé si es tanto, como las Fuerzas Armadas más poderosas de la región. Entonces, ¿están así? Sí, porque están muy armadas. El ¿pero chavismo, más que Brasil? Más en número seguro. Porque además es todo el aparato de seguridad de Maduro, Juan. No es solo las Fuerzas Armadas, lo que se llama las FARC, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Tiene la Guardia Nacional Bolivariana, que según describió Hugo Carvajal, que fue el histórico jefe de la contrainteligencia venezolana, lo describió como la mucama de Maduro. ¿Por qué? Porque es el que hace el trabajo más de calle, es el que hace el trabajo que ninguna otra fuerza de seguridad, Fuerzas Armadas o Policía Nacional se atreven a hacer, porque verdaderamente sus manos quedan después manchadas de sangre. Entonces tiene la Guardia Nacional Venezolana y cada vez Maduro va renovando el poder de las fuerzas de seguridad, dándole entidad a un grupo nuevo. Por ejemplo, ahora es la FAES, que son las Fuerzas de Acción Especial, son el nuevo grupo de choque de Maduro. Esta oleada de opositora, esta gran ofensiva, renovada ofensiva opositora, tiene en contra un rival que es una fuerza de choque, que son las FAES. Son las que salen a agredir a los venezolanos que salen a las marchas. Bien,
el aparato de seguridad de Maduro no son solo las Fuerzas Armadas, es eso. Y después tenés el aparato paramilitar y parapolicial, que son los colectivos. Y son las milicias, que están armadas y financiadas por el chavismo de forma extraoficial, pero que son igual de peligrosas. ¿Por qué? Porque lo que dice la gran cantidad de expertos que conocen bien a Venezuela es que en el caso de que las Fuerzas Armadas quiten su apoyo a Maduro, Maduro se queda con esa carta final. El as en la manga son los colectivos y las milicias. Van a salir a dejar todo para defender al chavismo, y ese todo puede ser una guerra en la calle. Entonces, no es tan fácil, y por eso fue tan trunca este capítulo del fin de semana de la oposición, de decir, bueno, apostamos a que entre ayuda humanitaria para que las Fuerzas Armadas se cambien de bando. No sucedió. Al día siguiente, el lunes, el Grupo de Lima, bajo la presión de la oposición, se reunió y dijo, no hay forma de que apoyemos una intervención militar. Juan, una intervención militar sería absolutamente desfavorable y desastrosa para la región. Pensemos en lo que significa hoy Siria o lo que significó Irak para Medio Oriente, en la primera década de este siglo y en esta última década Siria. Bien. Eso sería Venezuela para América Latina. Eso, Argentina, por un lado, tampoco respalda un apoyo militar. No. Ninguno. Ningún país ni siquiera Bolsonaro, que es el que más abiertamente tomó la bandera de apoyo contra a Guaidó. Claro. El que más abiertamente se alineó con Donald Trump. Pero ¿qué sucede? Una cosa es Guaidó. Y otra cosa una cosa es Bolsonaro y otra cosa son los militares que hoy trabajan en el gabinete de Bolsonaro. Históricamente las Fuerzas Armadas brasileñas sospecharon mucho de la influencia regional de Estados Unidos, como lo hacen todas las Fuerzas Armadas y todas las clases políticas de América Latina, ¿no? Especialmente después de los 70. Ahora, Inés, las Fuerzas Armadas leales a Maduro, que son miles, que tienen sus familias, ¿tienen un mejor estándar de vida que el resto de la población civil? No, justo ayer leía, ¿sabés cuánto gana un soldado raso? Algo así como 3 o 4 sueldos básicos, sueldo mínimo. Son $7 el sueldo mínimo, 7 por 4 es $28, $28 al mes. Con un sueldo mínimo compras una docena de huevos. ¿Y cómo hacen entonces? ¿Cómo se mantiene tan férreo este respaldo a Maduro de parte de las Fuerzas Armadas? Porque lo que vale ahí hay varias tácticas que convergen para hacer que ese apoyo sea así, de férreo, como vos decís. Primero, la cúpula de las Fuerzas Armadas responde monolíticamente y sin ningún tipo de fisura a Maduro. Eso por un lado. Por el otro lado, hay dentro de las propias Fuerzas Armadas todo un sistema de represión y de terror que es el mismo que funciona con la sociedad venezolana, ¿no? Es un sistema muy copiado de Cuba. Hacia fines del año pasado hubo un informe durísimo de Human Rights Watch que hablaba precisamente de eso, de las muertes y las torturas dentro de las Fuerzas Armadas. Miles de casos documentados, Juan. Esa es la forma de mantener el control férreo. No pueden comer, pero es tal el miedo que le tienen al régimen que no se pueden ir. Y por el otro lado, vos salís, desertás. ¿Qué pasa con tu familia? Claro. Hoy leía que en Táchira, que es, digamos, queda en la frontera con Cúcuta, o sea, frontera venezolana, colombiana, los colectivos, estos colectivos que son la fuerza parapolicial de Maduro, iban marcando la casa de quienes habían salido a la calle para protestar contra Maduro el fin de semana pasada, las iban marcando con aerosol para que después viniera otro grupo del colectivo y dañara la casa, robara o dañara a sus habitantes. Como los judíos en la Alemania nazi, les marcaban las casas. Es un sistema basado hoy, es un sistema del miedo, es un reino del miedo, Juan, sí. Muchas gracias, Inés. Gracias a vos, Juan. Gracias por todos estos años y por todo lo que nos enseñaste. Nada. Te queremos mucho, Juan. Yo lo sé, yo también. Muchas gracias.